trabajando, queremos que la salud siga siendo prioridad. ¿Qué hacemos con todos aquellos puestos de trabajo que se han perdido? ¿Cómo generar mayores puestos de trabajo? Bueno, el ritmo de vacunación, por supuesto, va a ser indispensable para eso. Les decía que el sector servicios, que fue el más afectado en la pandemia, en este segundo semestre se podría perfectamente reactivar y tenemos condiciones favorables. Sería un desperdicio por parte del nuevo gobierno de no aprovechar esas condiciones. Tenemos un Estados Unidos que se está reactivando y que es un comprador importante para nosotros. Tenemos una China que ya se reactivó en términos económicos a los ritmos prepandemia. Esto es escenario perfectamente favorable para el desarrollo de nuestra economía. Tenemos un cobre que tiene un precio altísimo, que está en niveles similares a los del boom del precio de los metales de hace una década y que permitieron los mejores niveles de crecimiento del país. Este contexto no debería ser arruinado por políticas macroeconómicas que finalmente conduzcan el país a un fracaso. Ese es un poco el principal temor. Y creo que a la vez de tener un ritmo de vacunación que se mantenga acelerado, lo que necesitamos es dar garantías de manera permanente. Primero nombrando a las personas adecuadas, poniendo posiciones en los reguladores. Los reguladores son súper importantes. Creo que en estos días también ha habido una señal, digamos, ciertamente positiva para el empresariado, que la presidencia del Congreso ha recaído por una facción de derecha, seguramente más conservadora y para otros temas tendrá sus bemoles también, pero que finalmente le dice al empresariado puede haber un contrapeso necesario para poder desde el Congreso dejar de impedir, digamos, que se hagan posibles ciertos delirios económicos del entorno del señor Castillo. Pero así como podría impedir delirios, también podría bloquear ciertas propuestas o reformas que sí pueden llegar a ser necesarias. En ese sentido, ¿tú cómo ves la posibilidad de que el Congreso emule lo que ocurrió con el anterior Congreso, que fue considerado obstruccionista? Sí, mira, lamentablemente decidimos, y lo decidimos pues públicamente, cerrar la posibilidad de reelección. Eso suena muy bien en términos populares, pero finalmente afecta la posibilidad de tener congresistas que tengan cierta experiencia, que nos den ciertas garantías, de poder premiar a quienes hicieron un buen trabajo y conservarlos para un siguiente periodo y para que continúen haciendo ese trabajo. Entonces, ahí hemos tenido sin duda una pérdida. ¿Hay un balance? Yo creo que sí, hoy, porque tienes facciones de derecha, entre los que fueron parte del partido de Hernando de Soto, de Rafael López Aliaga, del fujimorismo, incluso del partido de Acuña, en bloque podría verse como un bloque prosistema en términos económicos y que pueda decir no a ciertas medidas que lleguen desde el Ejecutivo o por presión del Ejecutivo. Entonces, pero por otro lado también no tenemos partidos y cada uno actúa con su propia bandera y esto no garantiza de que haya una serie, en este contexto además de pandemia y de desesperación, de medidas populistas, antisistema también, antimercado, que golpeen además a ciertos sectores de la economía y que se hagan básicamente con un ánimo populista, que es lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Destrucción del sistema de las AFPs parece pues cantado siempre, sí. Y a ese paso vamos comiendo un poquito más lo que queda del sistema, ¿no? Y eso podría venir del Congreso, al final. Ya ha venido del Congreso, ¿no? Es más, la comisión a cargo estaba de APP y no ha logrado absolutamente nada, que eran las tan ansiadas bases para la reforma. Sin duda hay mucho que queda pendiente y que va a ser de sumo interés y que vamos a seguir de cerca por este bloque de oposición que mencionas, pero que esperemos sea también una oposición responsable. Ojalá. ¿Cuál es la expectativa? Me quedo con algo que dijo Maite Vizcarra más temprano. 5 años en el Perú es mucho tiempo, todo puede pasar. Sí, yo la verdad es que esperaría un clima de gobernabilidad que empieza hoy, ¿no? Porque si hoy tenemos a un Castillo que sale con la pata en alto, confrontacional, no es que tenga una mayoría en el Congreso que lo respalde y pueda tener las garantías, va a tener que negociar y va a tener que negociar muchísimo. Si va con la pata en alto contra el Congreso, vamos a esperar que naturalmente el Congreso también reaccione. Y tener esta confrontación
que dura, ha sido pues la causal principal de 5 años. Veíamos que hoy, y lo decían ustedes, podía haber sido el último día del gobierno de PPK, ¿no? Ya todos olvidamos quién es ese señor, ¿no? Desapareció completamente del planeta. Entonces, claro, no queremos, nadie quiere una ingobernabilidad como la que ha habido en los últimos años, y creo que el inicio del partido de hoy es fundamental. La actitud que muestre frente al Congreso, el reto que les plantee también desde el Ejecutivo. Ahora, este contrapeso del Congreso de la República podría traducirse eventualmente en una nueva vacancia, porque esa reforma no se ha tocado y lo que ha demostrado el anterior Congreso es que en realidad por cualquier cosa uno podría interpretar la posibilidad de sacar al presidente de la República de Palacio. Sí, está abierta siempre esa posibilidad y claro, aquí Cerrón es el dueño del partido, entonces para una posibilidad de vacancia tendría que sumarse fuerzas que hoy son naturalmente de oposición con incluso lo que es parte hoy del oficialismo. Entonces tampoco, también ahí la tiene difícil Castillo, porque Castillo al pelearse, digamos que hoy de manera independiente elija todo su Consejo de Ministros, no haga oídos al señor Cerrón, dé ciertas garantías al mercado, los empresarios empiezan a decir, bueno, en este gobierno se puede naturalmente confiar, en este país se puede seguir confiando, pero en paralelo un Cerrón se siente traicionado, es finalmente dueño del partido, parte del Congreso oficialista se vuelve también en contra, se suma una oposición mayor, se llegan a los votos y finalmente tenemos Castillo fuera en un año. No sé, no es un escenario deseable para nadie, uno no puede comulgar, uno si quiere puede decir no comulgo con las ideas económicas de Castillo, pero vamos, esto es una democracia, él ha sido elegido democráticamente, hay que respetar, hemos estado debatiendo si se respeta o no, hay que respetar los resultados y por supuesto desear que haya un escenario de gobernabilidad en los próximos 5 años. Y hay algo adicional. No solo de los poderes, sino el poder que nos toca aquí a todos, ¿no? Que es la vigilancia democrática. ¿Cómo apostar por hacerlo en medio de lo que significa azuzar de parte de Vladimir Cerrón en uno de sus últimos discursos, de lo que no logre el gobierno, lo vamos a lograr nosotros en la calle y demás? ¿Cómo ser vigilantes de manera democrática sin cruzar esta línea que podría resquebrajar finalmente el orden? Sí, los medios de comunicación creo que también tenemos un papel súper importante. La Unión Europea en el Perú ha sido súper clara ayer en un informe de cuán desbalanceado ha estado la cobertura electoral en favor de la candidata Keiko Fujimori en los medios de comunicación en general. Ahí cumplimos un rol que debemos cumplir mejor. Y cumplir mejor en el sentido de no de favorecer a un gobierno de Castillo simplemente, sino más bien de buscar dar un equilibrio, de que la gente vuelva a confiar en nosotros y que podamos ejercer un rol también de poder frente a las amenazas. Porque imagínense un escenario en el que efectivamente este señor Cerrón azuza y quiere ir contra el orden democrático. Los medios de comunicación seremos fundamentales y en la medida en que tengamos la confianza de la población vamos a poder ejercer realmente nuestro rol. Es muy importante y podríamos hacer una suerte de símil, de comparación, ¿no? Porque si va a venir el señor Nicolás Maduro y hay quienes les preocupa que nuestro país se vaya a convertir en una suerte de Venezuela, sí podríamos recordar un poco cómo es que Venezuela llega a la situación en la que se encuentra y qué es lo que tendría que suceder en nuestro país para evitar justamente que nosotros lleguemos a esos extremos. Sí, de hecho, más allá de las señales de si finalmente el señor Maduro llega al Perú, si se reúne o no con Castillo, o qué tan celebratorias son esas reuniones y públicas, y todos las podamos ver, digamos, importa muchísimo a quien designemos hoy como ministro de Economía. Es creo que el principal, la principal posición para dar garantías de que este país no se va a convertir en Venezuela, ¿no? En los días anteriores circulaba un Alonso Segura. Esto es un Alonso Segura, finalmente desde el gobierno, fue parte del gobierno de Humala, junto con Piero Gessi, que fue ministro de Producción, impulsan o van desarrollando la idea de diversificación productiva, que le iría muy bien a este gobierno, la verdad,
Porque este gobierno dice, oye, no podemos depender estrictamente de la minería y, bueno, tiene un discurso antiminero súper claro, pese a la relevancia que tiene el sector para nuestra economía. Eso siempre es clarísimo. Pero, digamos, lo que postula un Gessi o un Alonso Segura es que se puede ampliar la cancha a otros sectores e impulsar el desarrollo de otros sectores. Si un Castillo decide asumir ese discurso, pero en el respeto del sistema, entonces, por supuesto, da las garantías necesarias. Entonces es posible que, por ejemplo, la agricultura sea también otro caballo que jale nuestra economía. Sí, y de hecho ha ido desarrollándose en los últimos años, ¿no? Hubo, por supuesto, una flexibilización laboral que hace poco desaparecimos en parte y que permitió, por supuesto, que el sector se haga mucho más productivo y se desarrolle una serie de productos que hoy se llevan a distintas partes del mundo. Entonces, tenemos grandes agroindustriales que están haciendo su trabajo. Tú estás tocando una sola de estas partes, que es la agroexportación. Si yo regreso en el tiempo, por lo menos el FREPAP tenía esta consigna, que era clarísima, la agricultura, el agro y demás. ¿Qué se hizo? La última reforma o el intento de nos llevó a un paro bastante complicado, ¿no? Con unos acuerdos en papel que han pasado varios meses, hemos estado todos metidos en COVID y en otros temas y que ha quedado en absolutamente nada. Ahí tenías un sector formal que decía, nosotros hemos cumplido con darle la estabilidad laboral y las garantías laborales que nos demandaba la ley a nuestros trabajadores y cuidar de ellos durante los últimos 15 años mientras se desarrollaba el sector. Y por otro lado, un sector informal, como en toda la economía, una porción mayoritariamente informal que asusaba y que mostraba pues que se daban condiciones casi infrahumanas en algunos sentidos. Entonces hay esa contradicción que es parte de nuestras contradicciones naturales. Pamela preguntaba qué no debe ocurrir en el Perú. Lo que no debe ocurrir es control de precios, por ejemplo. El control de precios, fatal, porque finalmente se crean mercados negros. Entonces tú empiezas a controlar el precio de un producto, el producto se crea un mercado paralelo en donde se vende a precios, por supuesto, paralelos, empieza a escasear, no hay las garantías o no hay el impulso para que incluso el productor haga un mejor producto, haga un producto de mejor calidad, porque el precio está controlado, digamos, a su favor en ese mercado formal. Control de precios sin duda. Intervenir, digamos, con la moneda, hacer un control de tipo de cambio, también nos ha probado pues que no nos conduce a ningún lado. Lo ha hecho Argentina en los últimos años, lo ha hecho Venezuela en los últimos años. Nosotros lo hicimos en el gobierno de García, entonces en el primer gobierno de García, y naturalmente los resultados son fatales. Nosotros tenemos hoy día a un dólar que si bien está alto, tiene pues las garantías de que está a un precio de mercado, que el BCR además lo que busca es que la volatilidad no sea fuerte, no controla el tipo de cambio. Lo que hace es que no suba y baje abruptamente, afectando a los empresarios que exportan productos y a las personas también. Entonces, esas funciones básicas se tienen que mantener. Bien, David, te pedimos un momento porque queremos escuchar también cómo se está desarrollando la misa en la Catedral de Lima. María, que proclama con toda el alma la grandeza del Señor, porque Él ha mirado su humillación y la hará bienaventurada por las grandes obras de santidad misericordiosa, que vendrá de acoger a Jesús en su seno. Ante todo, obrará la justicia, derribando a los potentados y encumbrando a los humillados, el bienestar, llenando de bienes a los hambrientos y haciendo que los ricos queden con los bolsillos vacíos, es decir, los volverá solidarios a todos, siempre acordándose de su misericordia y de la promesa hecha a Abraham, de que todos los pueblos serán bendecidos gracias a su amistad con Yahvé. Esta promesa peruana que nos recordó Francisco tiene inmensidad de héroes anónimos que día a día construyen el Perú. Bien, sigue entonces llevándose a cabo esta ceremonia desde la Catedral de Lima. Hay varias preguntas tras esta posibilidad de que llegue Nicolás Maduro cerca de las 9:30 a nuestro país, y es lo que tiene detrás. Tiene una mochila judicial bastante pesada que no le permitirían de una u otra manera
moverse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuán posible es que esto se dé? Así es. Y sobre todo porque lo que nos comentan nuestras fuentes es que lo que Nicolás Maduro estaría buscando con la llegada a nuestro país es que el presidente Castillo, una vez juramentado, reconozca su gobierno como legítimo. Y esto tendría, David, implicaciones internacionales también para nuestro país, ya que formamos parte de muchos bloques económicos sumamente importantes en la región. Y sobre todo plantea una línea de base sobre lo que va a ser el siguiente gobierno, ¿no? Entonces aquí nos jugamos en un hecho de fanfarria, digamos, proselitista, pues la imagen que tiene el Perú de cara a inversionistas internacionales que siguen apostando por el Perú. Nosotros hemos podido levantar capital a muy buenas tasas, muy competitivas gracias a esa imagen. Preservar esa imagen no es poco. Y estas señales de cara al inversionista extranjero son fatales, sin duda fatales, muy duras para lo que viene en nuestra economía en los próximos años. ¿Qué tendría que pasar en todo caso? Si llega el señor Maduro a nuestro país, ¿cuál tendría que ser la actitud del presidente? Porque finalmente es el mandatario de un país, no se le puede cerrar la puerta. No, para nada, pero digamos, si se le da el mismo trato que a los siguientes presidentes y no adquiere ningún protagonismo en pantallas y en los medios de comunicación, como está ocurriendo con otros mandatarios, otras autoridades que van llegando al país y que de pronto se les recibe protocolarmente, hay un ministro encargado. Una cosa es que un ministro reciba al rey de España o al príncipe y lo reciba en el aeropuerto y haya un saludo protocolar, y otra cosa es que el mismo presidente se aproxime a otro mandatario. Y que convoque una conferencia de prensa y se siente con él, ¿no? Y que se les vea en reuniones públicas y que de pronto se muestra a su lado. Imagínate pues una escena en la que los dos salgan levantando el brazo. O sea, es una imagen internacional súper potente que circularía por el mundo y que diría, oye, para el que está afuera y que no tiene pues la información a la interna del país, pues la única imagen va a ser, bueno, estos se alían y esto es un bloque y este país, el Perú, que ha venido con este crecimiento y con estas políticas, va a cambiar de rumbo completamente. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, esperemos equivocarnos. Yo realmente esperemos equivocarnos con esto.